Gusto tenerte, ¿cómo han sido estos meses? ¿Cómo viste el cierre del torneo? Lo conversaba un poquito antes de entrar, como que fuiste víctima de ese bajón que tuvo la U, que al final lo tuvieron todos los equipos, prácticamente ninguno pudo mantenerse durante el torneo, era un torneo muy atípico, los bajones lo tuvieron todos y a ti te tocó pagar muy, muy caro. Sí, bueno, sí, la verdad que sí. Bueno, creo que fue un poco antes de los bajones que tuvieron los demás equipos, que eran normales por todo lo que teníamos que afrontar, ¿no? Porque la pandemia fue difícil para todos, a nivel general y en los equipos. Y bueno, sí, por supuesto que desde afuera siempre es más difícil, porque uno quiere estar dentro y dirigir, pero también uno puede verlo con otras perspectivas y analizar cosas que probablemente y seguro no se pueden hacer con la vorágine de estar dirigiendo. Sí, tomando y en retrospectiva, me imagino que le has dado muchas vueltas a lo que fue tu etapa en la U. ¿Te arrepientes de algo? ¿Sientes que hay algo que podrías haber hecho distinto para tener otra suerte, digamos, para que tuvieran más confianza en ti los dirigentes de haber seguido más tiempo? Sinceramente no, porque cuando tomamos la determinación, y uno como liderando mi cuerpo técnico, de no continuar en las elecciones, bueno, se dio la posibilidad de ir a un muy buen proyecto del fútbol formativo de la Universidad de Chile, a comandarlo, a liderarlo. Bueno, íbamos con todas las esperanzas y después cuando se dieron estas posibilidades, creo mucho en las oportunidades, la tomamos, ¿no? Hoy, por supuesto que uno la analiza y dice en qué momento uno tomó esa decisión, y yo creo que al final para ser entrenador tú no puedes elegir mucho los momentos, y creo que fue un momento muy difícil, que lo afrontamos y que independiente del término anticipado del torneo, pudimos darle una estabilidad emocional a un grupo que venía en un momento muy difícil. O sea, yo recuerdo ese partido con Iquique, muy tenso, que se gana sobre el final, después, bueno, viene el final de campeonato, pero en ese momento no sé si pensaste volver a tu posición original. No. Me dieron la posibilidad de poder renovar, ganándome esa posibilidad, creo que también. Y bueno, con algunos objetivos, estaba la posibilidad de continuar en el fútbol formativo, pero no, siempre quise continuar en el fútbol profesional. Me preparé también, si bien uno podía ser que sea un poquito después, porque había empezado en el fútbol formativo, estaba con un contrato a 3 años, pero se dio antes del tiempo y creo que tenemos las capacidades con seguridad de afrontarlas y demás. Después, bueno, se dieron circunstancias para renovar con objetivos que fueron más bajos de los que trazábamos nosotros, la verdad, porque al final objetivos eran mantener la categoría, hacer una mejor campaña y demás, y yo no creía en eso. Creía que Universidad de Chile, que creo que tiene que estar para mejores cosas y luchar en competencias internacionales. Cuando empieza el campeonato, pierden con Huachipato. Sale Goldberg, y yo siempre lo dije acá. Él dice que armaron un plantel para pelear el campeonato. Y tú estuviste acá con nosotros y hablamos del plantel tan corto que tenía. ¿Te acuerdas que te lo dije yo? Seguro. Que no era para pelear el campeonato, el objetivo era otro. El objetivo era solamente salvarse. Lo dijeron todos los jugadores, lo dijo Montillo. ¿Qué es lo que no entendió entonces la dirigencia? Porque se salvan producto del estadio social, que separa el fútbol, pero se salvan y jugando bien, porque lo que faltaba era hacer goles. Llegó un momento al final que jugaba bien la U, pero le faltaba ese goleador. Y el campeonato que venía, que era el anterior, terminan, claro, uno dice, arma un plantel para solamente salvarse, que era juntar 40 puntos, que lo hablaba Montillo, lo hablaban los demás jugadores. ¿Qué es lo que no entendieron los dirigentes? Porque uno lo entendía, tú lo entendiste, los jugadores lo entendieron y ellos no. Sí, bueno, es una muy buena pregunta, Marcel, la verdad, y un poco más para los dirigentes. Lo que yo sí creo, y con todas las reuniones que teníamos y demás, es que eso es lo que se armó. Se bajó un presupuesto muy amplio, hubo una renovación de jugadores. Se me pidió, sí, fomentar la incursión de los jugadores jóvenes y el minutaje de los jugadores jóvenes, que siempre, por lo menos hasta que estuvimos nosotros, siempre estuvo al tope y por demás de lo que pedía la regla. Objetivos personales, clasificar a Copas Internacionales, siempre estuvimos entre los 5 primeros, así que por lo menos que estuve. Y una cosa que es importante, que había que equilibrar lo que se hizo el año anterior. Seguro que la vara era muy baja,
pero principalmente la que tenía que ver en los goles en contra. El año 2019 éramos el cuarto equipo con la Bayos menos batida, o sea, más batida, perdón, o sea, de los últimos 4. Hoy hubo un cambio rotundo en eso. Y aparte, después de casi 20 años, creo estadísticamente, hoy no lo tengo tan seguro, entre 20 y 21 años, hay un goleador en el equipo, ¿no?, que estuvo a punto de ser el goleador del torneo, y que eso le da una estabilidad también en todo lo que tiene que ver ofensivamente el equipo. Hernán, lo hablamos la semana pasada acá en el programa, y había una pregunta si es que el entrenador perdió peso en nuestro fútbol actual. Y me interesa saber tu opinión como entrenador activo, porque se ven muchos cambios de entrenadores, equipos que tuvieron 3 y, no sé, Antofagasta, por ejemplo, Tito Tapia llega para tratar de ayudar y lo terminan sacando. Y en varios casos, a ti te pasó, los últimos partidos quizás no fueron muy buenos y terminas partiendo. ¿Pierde peso el entrenador hoy en día con el fútbol moderno? A ver, sí, estuve viendo los programas y estoy al tanto de todo lo que se ha generado. Creo, sí que, no sé si es perder peso, pero sí, evidentemente, principalmente pasa mucho en los equipos grandes, donde hay demasiada gente para las decisiones y no toman la principal, que es la del entrenador, sinceramente, porque al final es el que los saca o los pone. Yo no puedo decir eso porque cuando estuve en el club todo fue consensuado desde un inicio, así que no podría decir eso de mi parte, seguro. Ahora, entiendo que muchos equipos están haciendo más cortos los cuerpos técnicos, ¿no? Puede ser que vaya un entrenador que no el ayudante, o a lo máximo el preparador físico, pero no mucho más amplios. Creo que quieren de alguna manera las instituciones quieren dejar parte de ese cuerpo técnico, digamos, sin rotar, cosa que, bueno, que de alguna manera eso sirva para los equipos. Pero creo que el rol del entrenador y la fuerza del entrenador siempre debe estar en la toma de decisiones. La explicación que nos dieron a nosotros sobre tu salida de la Universidad de Chile fue que los dirigentes querían un equipo con más protagonismo. Y hemos debatido mucho en términos de qué significa un equipo con más protagonismo. Que encontraban fome como jugabas tú, que tenían, acabas de aclarar lo de las expectativas. No sé qué explicación te dieron a ti ni quién te la dio. ¿Quién te dijo que tenías que irte del club? Sí, no me la dieron. No hubo una explicación como tal y dijeron por eso te vas. No, bueno, fue un tema que yo siempre digo que, y hoy obviamente que con esta experiencia, ¿no?, y esta vivencia, lo puedo decir con mucha más razón. Yo quiero estar en un lugar donde me quieran, pero me quieran en los momentos difíciles. Los momentos buenos te quieren todos, te apoyan todos. Los momentos difíciles, cuando pierdes 1, 2, 3 partidos, eso es lo que queremos los entrenadores, que te apoyen de la misma manera. Entonces uno eso lo visualiza, lo percibe, y cuando lo percibe y de esa manera lo perciben los jugadores, es directamente proporcional al resultado. Entonces creo que eso también venía ya por resultados, esto tengo que asumirlo, que no eran positivos. Fue una etapa, no por sacarte culpa ni defenderte, pero fue una etapa donde se lesionó Montillo un poco, Arangui. estaba fuera Arangui. Digamos que eran tus 2 mejores jugadores junto con Larry Bay. Sí, jugadores muy importantes, sí, Manuel, sí, la verdad que sí. Con esto no me quito de responsabilidad, evidentemente, pero sí son jugadores que también lo padeció Universidad de Chile hasta el término del torneo, cuando ciertos jugadores no estaban, se notaba, ¿no? Claro. Para mí Walter siempre estuvo dentro del campo, no fue cuando no estuvo fue por un tema de lesión. Siempre hubiese optado por él, igual que Pablo. Por algo también uno tuvo, cuando dicen de la conformación del plantel, bueno, uno es el que fue el responsable de traerlo junto con los dirigentes, a estos jugadores que se le compró el pase, que tuvo la valla menos batida del torneo, que fue uno de los casi goleadores del torneo, que fue uno de los máximos asistidores. Entonces, bueno, creo que tan mal no estuvimos a la hora de la elección. Pero cuando te dicen que querían más protagonismo, ¿tú lo entiendes como una cuestión de resultado o una cuestión de juego? Yo creo que el protagonismo probablemente siempre se habla en el fútbol cuando, y he escuchado mucho a Marce cuando dice los arqueros no quieren atacar. No, él lo dice con todas sus letras, son ratones. No, pero está bien. No, que a mí me tocó. Sí, Marce, lo entiendo. Por eso le pregunté a Johnny Herrera, dice que él piensa diferente, Marín piensa diferente. Sí. Tú los primeros partidos, en el inicio del campeonato, fue un equipo de la U muy bueno.
muy bueno, que después hubo 3 partidos que te costó la salida. Y después viene Dudamel con un cambio radical, y saca a todos los referentes y le empieza a ir mal y termina jugando con todos los jugadores que tú hacías jugar y termina ganando los últimos partidos. O sea, termina jugando como tú jugabas. Sí, bueno, no quisiera hablar del actual entrenador, pero sí puedo hablar del equipo porque, sinceramente, en su totalidad lo conformé, ¿no? Conjunto con los dirigentes. Sí creo que el protagonismo, probablemente si fuese eso, tuvo que ver mucho en lo que fue esos 4 o 5 partidos que sacamos pocos puntos, que no hubo una visión positiva de lo que quiere decir Universidad de Chile, de ir al frente, de jugar y demás, pero hubo diferentes motivos que llevaron a eso. Y bueno, nada, siempre digo que cuando pasa esto, el entrenador es el que asume esas consecuencias y que también, si no hay el apoyo que todo entrenador quisiera, bueno, nada, se corta por el hilo más delgado, que es siempre el entrenador. Hernán, viéndolo desde afuera, porque te tocó estar desde afuera, pero yo sé que, me imagino que hablas con mucha gente de la U, los que quedaron. ¿Cómo viviste esta relación que hubo entre el técnico y los referentes? Y principalmente, más que el técnico, la salida de estos jugadores. Te hablo de Montillo, te hablo de Matías Rodríguez, de Jan Bosellur. Yo siempre, me tocó estar ahí cuando estuviste en la U, tú siempre estuviste muy atento del manejo de grupo, para ti es algo muy importante. ¿Cómo viviste ese tema y si crees que a estos jugadores referentes se les faltó el respeto? Sí, bueno, esto último no te lo podría contestar, Dani, pero sí lo que yo creo, ¿no? Sí tengo relación y tuve y sigo teniendo relación. Sí hice ver muchas cosas para que entendieran al entrenador, porque a veces cuando me consultaban, pero trataba de no meterme, por supuesto, sí mucho en Walter, porque Walter es un amigo, entonces lo padeció, lo pasó muy mal, muy mal, y bueno, nada, yo estaba ahí para lo que necesitara, pero siempre apoyándolo en el tema de, primero de que nos siga entregando fútbol, porque la verdad que yo echo de menos que esté jugando al fútbol, porque todavía tiene para jugar. ¿Crees que si tú hubieras seguido, él seguía? Más allá de eso, que uno puede especularlo, eso es evidente que sí, pero sí que se precipitó la salida, perdón, su retiro, eso es una realidad. No lo podemos desconocer, ¿no? Pero con respecto a los jugadores, por supuesto que nada, profesionales, yo creo que la edad no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver en los rendimientos de los jugadores, lo tengo pero muy claro. Por supuesto que hay jugadores que en estos equipos siempre tienen una calidad diferente, son jugadores seleccionados que han pasado por Europa y demás, y eso le da una categoría y un nivel diferente. Pero creo que el entrenador, si sabe manejar el grupo y sabe sacarle rendimientos a estos jugadores, que para mí el fútbol no es correr, es jugar bien al fútbol. Bueno, yo creo que las edades son irrelevantes para mí. No depende de ti, eso lo sé, sí. Pero ¿te sentiste en deuda un poco con Montillo? Porque tú lo trajiste a la U y él no sale bien de la U, él quería seguir jugando. Y también, ¿intercediste? ¿Es verdad que intercediste para que él pensara jugar un año más? Sí, pero en eso no tenía mucho que ver porque ya era una decisión del club, pero sí en la decisión de que no se vaya antes del término de su contrato. Eso sí, se quería ir en diciembre, eso ya lo saben y nada, yo le dije, Walter, tenés que ir de otra manera, no, aguanta, tranquilo, las cosas van a salir y al final terminó de alguna manera demostrando que era importante, que fue importante, que el club, miren el equipo en la posición que terminó y lo que logró, ya digo, en el 2020 invirtiendo un 45% menos que el año anterior, entonces creo que el objetivo, ahí está. Puedo decir que el 2019, cuando me tocó asumir esta última parte y difícil, que todos lo que se buscaba era salvarse del descenso, nosotros llegamos a la final de una Copa Chile, la perdimos con Colo-Colo, pero eso nos generó clasificar a Copa Libertadores, ¿no? Y este año contribuimos también para que el equipo pudiese, en una parte por supuesto, porque todo es de los jugadores, lograr que nuevamente esté en una Copa Libertadores. Ahora, ¿no te parece llamativo ver la salida de un Walter Montillo que no tenía protagonismo en esta Universidad de Chile, pero que llega un Marcelo Cañete que por más que tengan ciertas diferencias son jugadores de características muy similares? Sí,
Sí, yo creo que sí, llama un poco la atención. Sí, hoy también escuchando o leyendo algunas declaraciones decían que, creo que hablando del Mago, también estaban diciendo que no tienen que ver las edades y demás para la llegada de jugadores y tienen las edades parecidas. Pero bueno, yo creo que ahí están en las decisiones, no podrían decir que es por las edades, porque ahí directamente ya... Pero es raro eso lo que pasa con lo de Cañete, porque lo dijo Montillo acá. Sí. Y que claramente Dudamel no lo quería, por un tema de que le quería dar frescura a la Universidad de Chile y trae a Cañete, que corre mucho menos, que juega muy bien, Sí, pero que corre mucho menos que Montillo. O sea, ¿quién toma las decisiones en la Universidad de Chile? ¿Quién manda en la U? ¿Golver Esa o es los la U. dirigentes o el presidente? Eso ¿Quién es. manda en la U, Hernán? Eso es. Derechamente. No, bueno, sí, es una pregunta amplia, ¿no? Pero la verdad... ¿Te contrató con la esto- misma persona que te comunicó que te tenías que ir? Bueno, fue diferente porque recuerden cómo fue, pero sí a mí Sergio y Rodrigo me dijeron, hay una reunión y Alfredo se fue, Alfredo Arias, y está la intención de que tú seas el entrenador. En primera instancia, obviamente, no acepté porque venía por un proyecto más grande y cuando se dieron ciertas circunstancias que son importantes para un entrenador y sobre todo un respaldo de gente y demás, sí, y ahí fueron ellos y cuando estuvo la salida... bueno, como todo entrenador, siempre esperamos algo diferente, pero no fue así. Lo asumo, lo experimento, porque al final es la primera oportunidad o la posibilidad que tuve de dirigir fútbol profesional. Y por supuesto que uno quiere diferente, porque cuando asumo una responsabilidad junto con mi cuerpo técnico muy difícil, no se fijaron si era joven, cuál era mi prontuario, cómo era, qué decencia además, y después al término es diferente. Pero Si fueron bien ellos, no guardo rencor, ellos pero... te llamaron, No, yo creo que fue algo que ya venía premeditado, sé que se hablaba mucho en las reuniones y demás, yo ahí tuve la conversación con mi cuerpo técnico y también expusimos lo que creíamos antes de que ellos generaran una decisión que ya estaba tomada, obviamente. Y lógicamente que después por las cosas lógicas del medio en general, ¿no? Ustedes y demás, que hace más potente lo que tiene que ver con un equipo grande en todo lo que, nada, claro, si era un empujón a la salida, bueno, a veces ahí uno necesita ese tipo de respaldo que todo entrenador necesita, ¿no? En esta parte de último del año también lo tuvieron, ¿no? Lo tuvo el entrenador, ¿no? Tuvo un momento muy difícil y fue apoyado por la directiva. Pero te sentiste maltratado por la crítica, ¿no? Por la crítica, yo creo que un poco, bueno, yo creo que, a ver, perdón, esto haciendo una reflexión y Sí. no quiero ser filosófico con esto, pero creo que la pandemia nos trajo lo peor del ser humano a todos. Entonces, en cuanto a ese escape ante un encierro, y una manera de expresar que no era otra que las redes sociales, ¿no? Porque la gente que va al estadio tiene la posibilidad de ir a descargarse de alguna manera, bien o mal, por su equipo, y la que no, porque Universidad de Chile es un equipo que tiene aproximadamente 7 o 8 millones de habitantes, entonces hinchas, y eso hace que la repercusión del comentario sea potente. A ver, uno está expuesto siempre a la crítica. Yo siempre creo que cuando son futbolísticas, cuando no son despiadadas, cuando no son personales, las tienes que aceptar. Yo creo mucho en eso. Creo que la diversidad de opiniones a mí me hace crecer. Pero seguro que cuando son que desclasifican, o descalifican, perdón, a la persona, yo creo que a nadie le gusta. A ninguno de ustedes tampoco le puede gustar, y menos cuando vemos que tu familia puede sufrir o no, independiente de eso. Creo que eso es lo que duele, pero uno se va curtiendo y creo que es parte del entrenador. Jugué 19 años de fútbol profesional, agradezco haber jugado tantos años, la verdad, porque tuvimos compañero Marce y estábamos hablando recién. Digo, ¿te acordás del gol que me hiciste de mitad de cancha? Y lo hizo un miércoles y el domingo lo hizo en el partido. Arranque, claro. Arranque. Entonces digo, eso te da mucha experiencia, muchas vivencias, y bueno, nada, ya está. Creo que eso también te hace curtir como jugador y después como entrenador. Yo sé que no vas a entrar en lo táctico de esta Universidad de Chile Dudamel, pero el día viernes se dio una conferencia de prensa bastante llamativa y tú hace unos minutos dijiste había una mancomunión con la gerencia deportiva y que todo era conversado, todo era dialogado. ¿Te sorprendió la conferencia que dio Dudamel, los términos que terminó utilizando? Sí, no puedo desconocerlo que sí. Sí, porque
porque yo tuve muchas discusiones, un montón de estas, pero dentro creo que esas son las que valen la pena para mí, ¿no? Las por fuera no hacen bien a nadie, seguramente ustedes en pauta y demás discuten cosas y demás que son lógicas, pero aquí seguramente no le hacen bien al equipo, no le hacen bien a los jugadores y al final de todo creo que es algo que es muy, muy importante en un equipo tener una cohesión para que luego los jugadores, que son los más importantes, y eso se olvidan en general los dirigentes, los jugadores son los más importantes, porque si bien pasan por el equipo, y es verdad, y el hincha, claro, es el fiel de toda la vida, el jugador es el que te representa en pleno en el año que está. Entonces, es muy importante a ellos valorarlo. Pero ¿te sorprendió lo que decía, por ejemplo, que el entrenador no tenía opinión, por ejemplo? Por lo que te entendí antes, ¿qué opinión los dirigentes? Sí, a mí me llamó la atención, sí, claro que me llama la atención porque por lo menos conmigo no fue así, pero claro, eso es lo que digo, pero bueno, tendrá claridad de lo que dijo, por supuesto, porque uno cuando lo expone públicamente, seguramente debe ser así. Hoy leí una nota de uno de los directores deportivos y dijeron que conversaron, que no les gustaron las opiniones y demás, y bueno, nada. Es que son declaraciones que generalmente uno las hace como técnico cuando te despiden. Claro. No cuando estás dentro del club y te deja entrever de que claramente él no toma decisiones, que las decisiones y el plantel lo arman los dirigentes, empezando por el presidente. Sí, yo creo que aunque te despidan, Marce, desde mi punto de vista, yo no lo haría, ¿no? No, lógico. Porque las cosas que quedaron adentro, que pasaron, ya está, no las pudiste solucionar ese problema, vas a solucionar después. Pero bueno, sí, si la pregunta es que me sorprendieron, sí, sin duda, no pasan desapercibidas, por supuesto. Tu contrato terminaba a final del torneo que acaba de terminar. Este raro, ¿no? Que sí, terminó ahora en el 2021, sí. Pero no, a ver, independiente que seas tú, ¿no? Conociendo a la U, habiendo jugado en la U y conociendo la historia reciente de la U, ¿no sientes que se perdió una oportunidad de haber cerrado un ciclo, más allá de que tuvieran a lo mejor sacado igual y no tuvieran renovado el contrato? Esta eterna bicicleta que hay entre el gerente, y después cambia el presidente, después viene el gerente deportivo, después entrenador, y así van cambiando. Entonces, ¿era una buena oportunidad? ¿Crees que podía sacar adelante al equipo en ese momento que parecía tan difícil? Sí, porque uno, digo, hay muchos entrenadores que no han sido jugadores y tienen una gran capacidad, y esto no lo digo por eso, pero uno cuando fue jugador ve ciertas perspectivas que ya la vivió antes, y cuando las vivió percibe a los entrenadores, a los jugadores, y en este caso yo percibía a los jugadores que no me habían soltado la mano, ¿no? Que probablemente algunas cosas, porque lógicamente se habían descarrilado, porque son lógicas cuando perdés un partido, el tema de confianza y demás, pero las mismas que vienen cuando ganás, que a veces parecen inexplicables los rendimientos de los jugadores, pero son por las confianzas, porque el tema mental hoy lo es todo en el fútbol y en el deporte y en la vida. Pero ya te digo, a mí por supuesto que me hubiese gustado terminar mi contrato. Creo que al haberme dado esta posibilidad, o empujado en el 2019 a darla, y después tomarla con muchas ganas en el 2020, en el inicio. Soy un entrenador joven, un entrenador que tengo muchas ganas, mucho optimismo, mucha preparación, y que bueno, fue demostrado en el tiempo que estuve, la capacidad, tuve posibilidades ahora también, equipos que me han contactado, me han llamado para poder estar, pero bueno, de los 4 equipos que cambiaron en primera tuve posibilidad de 3, y bueno, no eligieron por mí, pero esas cosas que también uno tiene que vivenciarlas, y bueno, nada, y las agradezco también. Hernán, no quisiera que suene como esto es una pregunta y no un reproche, aunque me gustaría que fuera un reproche, o sea, va a sonar como reproche. En 100 años de historia del fútbol chileno, nunca una selección jugó 3 mundiales consecutivos, salvo la sub-17. Esta sub-17, ¿ya? Sí. 3 mundiales consecutivos. Hay un solo entrenador en la historia, antes que tú, que clasificó una selección a 2 mundiales, que era José Zulantay. Y resulta que la joya de la corona, la selección que ha jugado 3 mundiales consecutivos, donde podríamos sacar una enorme experiencia, primero te pierde a ti, después pierde al Flaco Leiva y después pierde a Valladares, ¿no? ¿Cómo diantre? O sea, ¿por qué hacen eso?
Sí, bueno, yo puedo hablar de mi experiencia, ¿no? Bueno, quiero hacer un paréntesis en esto de las tres clasificaciones. Una fue por anfitrión. Sí. La que jugamos tres mundiales seguidas, consecutivos. una por anfitrión y dos por clasificación. Jugamos 3 mundiales consecutivos, ¿no? Y clasificaste a 2 mundiales. Sí, muy diferente. Y la salida, y la salida de los entrenadores diferente porque al final los entrenadores que salieron tomaron postas de la sub-17, pero los que tuvimos y asumimos los desafíos de clasificar al mundial fue mi persona y el cuerpo técnico, ¿no? O sea, con modestia, pero es la realidad. Nada, mi salida principalmente fue porque no creyeron en un proyecto a largo plazo, ¿no? Yo creía que para mi nombre no debería ser más importante dirigir un mundial. Para mí era clasificar a Chile. A mí me llena de orgullo clasificar a Chile un mundial y que los jugadores jóvenes tengan esa posibilidad, ¿no? Ya era el segundo. Entonces no quería que solamente yo me dé el gusto otra vez de dirigir un mundial. Yo creía en un proyecto a largo plazo. Yo quería que las selecciones juveniles, por primera vez en la historia, pueden clasificar en una misma competencia, en el mismo año, una 17 y una 20, que nunca en la historia lo pudieron hacer. Eso era mi objetivo, ese era mi anhelo, ese era mi proyecto, el que traté de presentar y decir, y que no fue por diferentes motivos visto, y que eso te hace de repente tomar otros caminos, ¿no? En este caso, bueno, de renunciar a un lugar maravilloso donde estuve 7 años y donde, nada, me dio muchísimas vivencias. Hoy he viajado por muchas partes del mundo y participo en charlas de FIFA, de UEFA, que he ido a diferentes lugares, estoy en Conmebol. Eso me lo dio todo Chile, me lo dio la selección, yo soy un agradecido de eso. ¿Es verdad que fuiste a tocar algunas veces la puerta pidiendo ciertas cosas para potenciar un poco más la selección y no te recibieron? Sí, bueno, uno trata, cuando está en fútbol joven, creo que lo hacen todos. Yo creo mucho en la vocación de los entrenadores, por sobre las capacidades, la vocación. Me tocó recorrer el país, porque lo pasé, estuve muchos años en selecciones juveniles y vi mucha carencia a la hora de entregarles herramientas a los entrenadores para los jugadores. Entonces después queremos potenciarlo, queremos que valga millones. Si no somos capaces de invertirle en lo mínimo, que son balones de fútbol, espacio, porque al final el espacio hoy, el fútbol es espacio, no solamente juego y dinámica, sino espacio. El que maneja mejor los espacios es el que gana el juego. Entonces cuando te ves que están en 15 metros cuadrados, entrenando 2 categorías, tú dices, ¿qué pasa? ¿Qué errado estamos? ¿No? Y estoy hablando de punta a punta del país. Traté de influir, de generar, más allá de las clasificaciones, de comentarios y haciendo un análisis del fútbol juvenil, del tema de torneos y demás. Y nada, yo espero, bueno, ha habido mejoría, espero que siga mejorando, pero creo que el activo principal de un club, no nos debemos olvidar nunca, que son los jugadores jóvenes, son los jugadores del club. Esos son lo principal. Pero esa negativa al diálogo, perdón, ¿era de la presidencia? Creo que era Moreno en ese momento. Sí, sí, cuando fui a exponer esto fue con Sebastián Moreno, pero en cuanto a todo lo que cambió y lo que fue cambiando, yo creo que el fútbol va evolucionando y los clubes están teniendo mejor infraestructura, pero muchas veces la determinan solamente al primer equipo y creo que eso creo que es cortoplacista. Y te has tocado viajar Sí. afuera, digamos, es increíble, pero la gente cree que Real Madrid, Chelsea, Manchester City son jugadores son clubes que como gastan 200 millones de euros por mercado de fichaje, Sí. ni se preocupan de sus series y tienen unas ciudades deportivas. Es una locura lo que invierten en divisiones inferiores y por eso la selección inglesa a nivel juvenil está marcando las diferencias que está marcando. Y yo me imagino que, lo que debe sentir es que los presidentes del club no se dan cuenta del valor que hay detrás, que por supuesto se ve reflejado en la selección, que es lo que le gusta a la gente, pero además en que un jugador bien formado puede terminar siendo mucho más valioso para un club. Sí, sin ninguna duda, ¿no? Me tocó estar en muchos lugares, por ahí doy uno de los que tuve en Europa, porque me lo dio la posibilidad de la selección, de ir en viaje y después quedarnos a saber un poco qué es lo que hacen, porque al final no es que descubrieron la pólvora, porque la verdad que el fútbol ya está descubierto hace mucho tiempo, hay grandísimos jugadores, siguen buscando jugadores en Sudamérica. Entonces yo digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo trabajan? Y fuimos a un club que tuvimos un tiempo importante ahí porque quisimos verlo desde el inicio, que es el Manchester City, desde la sub-8, ¿no? hasta la sub-16. Hay algo que me llamó la atención, era que ahí marcaban determinadamente
que no podían usar zapato de color, ¿no? Solamente zapato negro y del club. Y que después, bueno, viendo los entrenamientos, y estábamos un grupo acá y otro íbamos, nos dimos cuenta que había un espacio que había muchos padres, y yo digo, bueno, será donde a los padres los dejan y los niños están ahí, porque lo hacen en todos lados. No, era un colegio de padres, entonces a mí ya eso me dio vuelta, empecé a ver y dije, ¿de qué se trata? Y participé ahí un poco ahí en esas reuniones y claro, había en los horarios que entrenaban estos niños, que la verdad que no entrenan 2 horas, sino que están todo el día porque están en el colegio, después están entrenando, vuelven a entrenar, participan y las horas que están en su casa como tal, no las quieren dejar en vano, digamos, no quieren desperdiciarlas y por lo tanto educan a sus padres para que en esos horarios puedan descansar, se alimenten bien, estudien o hagan las tareas que tienen. Claro. Entonces, para que no los presionen. Yo creo que es una fábrica de jugadores de fútbol. El fútbol es eso hoy. Es una fábrica de jugadores de fútbol, por más que suene así. Y mientras mejores y más formados estén, hay un potencial importante de capacidad. Independiente de eso, lo que vuelvo a decir y lo dije anteriormente, siguen buscando jugadores sudamericanos. Sí. ¿Se perdieron y todos jóvenes. estos jugadores, Hernán, de estas selecciones? De las 3 selecciones que estuvieron, que fueron al Mundial, que se fueron los técnicos, ¿dónde están? Porque siempre hablamos de Sí. recambio. ¿Qué pasó con todos estos jugadores? Porque yo recuerdo cuando era chico también pasé por él, Sí. no fui a mundiales sudamericanos y no llegan todos, está bien, no llegan Sí, sí. todos, pero llegan. ¿Dónde están todos estos jugadores? Bueno, a ver, de las categorías que participaron en el Mundial, ya digo, la que estuvo Miguel en el 2015, que fue aquí. Bueno, nada, hay jugadores como Nacho, que también está jugando a un primer nivel hoy, o sea que no se han perdido, digamos, entre la categoría 98 y 99. Hay jugadores interesantes, importantes. Nacho Saavedra. Sí, Nacho Saavedra. Ahora apareció el técnico, ahora se dio cuenta que era chileno, porque Claro. apareció en la nómina. Bueno, pero bueno, tienen la posibilidad. Bueno, a ver, el profe lleva mucho tiempo aquí, Martín, y conoce el fútbol chileno. Sí. Y nada, de paso le deseo lo mejor porque es un gran profesional y aparte conoce el medio. Después la categoría que tuvimos 2000, bueno, nada, qué sé yo, hay jugadores como Diego Valencia y demás que se han posicionado y que han jugado en esta última. Estoy dando un ejemplo para que recuerden, porque de repente nombro y la última, claro, Gonzalo Tapia y demás que estuvieron, Ale Aravena. Y hay más, Dani González, digo porque Claro, y Rojas me acuerdo, también, ¿no? claro, Lucho, que fue vendido. Bueno, creo que es eso algo también importante. Pero haber seguido trabajando con ellos, ¿eso se perdió? Es que yo creo que hoy el Pato lo está haciendo, ¿no? Está, yo digo, creo que la sub-20 siempre tuve la posibilidad de bueno, ser guiado muchos años y es un referente para mí como Arturo Salá y Hugo Tocali, son mis padres futbolísticos, para decirlo de alguna manera. Tengo contactos semanales con ellos y conversamos y hablamos. Y bueno, una cosa que aprendí con Hugo es la realidad. Creo que la sub-20 es la que debe cosechar todo lo que genera las demás selecciones. Entonces hoy creo que Patricio está cosechando y va a cosechar, porque todavía tiene un tiempo más, porque no va a haber selecciones sudamericanas este año. De estos grandísimos jugadores hay una gran camada de jugadores interesantes, muy, muy importantes, que si los entrenadores nos atrevemos también, porque parte de eso, más allá de las políticas de los clubes, a ponerlos y que tengan minutos más allá del reglamento en el fútbol profesional, le van a dar Oye, Hernán, a una propósito jerarquía de y eso, aprovechar el fútbol. Ángelo Enrique, está en la nómina también en el Sí, microciclo Ángelo Enrique. Sí, sí. Lo Enrique, que tuvo un rendimiento más destacado con Dudamel que contigo, ¿es futbolístico o psicológico? Yo no creo que haya tenido más. Creo que numéricamente, de los últimos 6 partidos, metió 4 goles, entonces llamó la atención, porque a veces los términos son los que quedan. Pero Claro. el año pasado, cuando yo llegué, el 2019, ¿cómo cuesta decir Sí, el año, sí. ¿no? El 2019, yo conversé con Ángelo, los primeros 2 partidos estuvo en la banca y no entró, conversé con él y le dije, desde ahora empiezas a jugar, seguramente lo recuerdan, pues fue un gran partido nuestro con Universidad Católica en el Nacional, Un que partido, debimos haberlo sí, ganado. sí. Y entró Ángelo y desde ahí no salió nunca más de titular y hizo 6 goles hasta el término, hasta que se paró el torneo. Por lo tanto, yo no podría compararlo de esa manera conmigo. En el torneo nacional, en estas oscilaciones que ha tenido Ángelos en su rendimiento, llegó en junio del 2018 al club,
Nada, yo sigo diciendo que es un grandísimo jugador, es una gran persona, un gran muchacho, que deseo lo mejor porque todavía es joven, que nos puede dar. Estuvo en 3 convocatorias de selección cuando yo estuve como entrenador, entonces no podría decir que antes, hoy, digo que sí puedo hablar de él, que es un jugador que nos puede entregar todavía. Le puede entregar mucho a la Universidad de Chile y le puede entregar mucho al fútbol chileno. Volviendo al tema de las selecciones menores y cómo aportan al primer equipo, hoy sale el microciclo, Sí. la nómina del microciclo, el primero de Martín Lazarte. Es muchachos que tuviste, Diego Sí. Carreño, Julio Fierro, César Pérez de Magallanes, el mismo Dani González. No sé qué te parece, ¿qué No, te pareció la nómina? ¿Te Fantástico, faltó alguno? sí, la vi, fantástico, es lo que dice Marce. O sea, eso es lo que uno quiere, ¿no? Yo creo que un entrenador, que eso me lo decía Hugo, los cosecha a la 20 y cuando tú ves que están en nóminas de selección adulta, es una sensación de gratitud, de poder haberlos guiado en cierta parte de su vida a los jugadores que lleguen a una nominación de selección adulta. Qué lindo, ¿no? Y obviamente con un aterrizaje importante de sus expectativas, que eso es importante en los jóvenes para que no se crean falsas expectativas. Veamos la nómina. A propósito, esta es la primera nómina para los microciclos previos a los partidos eliminatorios que en teoría se van a jugar a finales de marzo. Vamos a ver, porque hay toda una polémica con la FIFA y la UEFA, pero por ahora se estaría jugando. Julio Fierro, Brian Cortés y Diego Carreño de O'Higgins. Sí, los 3 tuve la suerte de poder estar en la selección con ellos. Jonathan Andía, Daniel González de Santiago Wanderers, central, ¿lo tuviste a...? A Dani sí, a Dani sí, a Bruno en parte del proceso, pero no en los torneos, a Joaquín sí, obviamente, y bueno, nada, después... Navarro y los demás los Rojas. conozco. No, con Jason no solamente no estuvieron en citaciones y siempre en seguimiento. Y Eric Wimber, porque no te pregunto por Andía, porque Andía llegó... Sí. A Wimber lo quiso, Eric es un jugador que estaba en... Yo creo que desgraciadamente por lo que estaba viviendo entre Valdivia y Claro. Calera, principalmente con Valdivia, no llegó a estar con nosotros al inicio del 2020, pero bueno, nada, le deseo lo mejor, un muy buen jugador. Bueno, Tommy Alarcón, Tommy también, sí. Brian Carrasco, más grande, de Palestino, no. Con Audax, claro. Sí, no tuve en selección, los conozco Claro. evidentemente, a Eche también. Tuvo con la Bacha, U, me Oye, pero hasta el profesor Rueda se metió en nuestra placa y borró a Saavedra. El colmo. Digo que era extranjero. Justo a Saavedra, claro, que estamos hablando recién. César, que lo conozco, bueno, Pablito también, que me alegro que estén y que tengan esta oportunidad, ¿no? Son jugadores jóvenes. Increíble, increíble. Pablo Parra está sin Julián, que es un jugador yo le puedo contar. de Universidad de Chile, que perdió Universidad de Chile de alguna manera y hoy está en Magallanes, que es un jugador 2001, también muy bueno. Luciano, que no tuve en torneo, pero sí. ¿A Gaete lo tuviste? No estuve yo directamente como entrenador, estaba Héctor Roble, pero sí estaba en la sub-20 de Héctor. Y bueno, compartimos ahí, por supuesto. Ángelo Enrique, este joven, no sé si te suena Luis Jiménez, ¿qué te parece que esté por fin de nada, vuelta? bien. Nada, por eso es lo que digo, el fútbol no tiene edades y me alegro que un jugador de tamaña Clemente Monte le asistió a calidad Luis pueda Jiménez. tener hoy la posibilidad de estar y con muchos jóvenes y darle Clemente, que bueno, nada, jugador extraordinario, que también Y Gonzalo conozco, Tapia. Gonzalo y sí. Van a tener, yo creo, bastantes minutos este año porque Saavedra ya deja de ser. Claro. Deja de cumplir va la a ser de regla. 2000 para atrás. digamos. Y Jason Vargas, ¿qué te parece la recuperación que tuvo este año? Bien, yo creo que siempre espero de los grandes jugadores como Jason, que explotaron jóvenes y que se fueron jóvenes a Europa en este caso, y después pasó por diferentes lugares, puedan retomar ese nivel que los llevó a eso, ¿no? Porque... Aquí, perdón que te interrumpe, pero aquí está el problema, ¿no? Este es el problema que tenemos en nuestra formación de muchos, no digo, porque él salió de Católica, o sea, Sí, Católica sí. le da lo mejor que puede a los jugadores, Sí, pero sí, así sin todo duda. no es suficiente, parece. Sí, bueno, a veces no depende netamente de los clubes, la responsabilidad es de los clubes, pero digo cuando es un club como el que nombré anteriormente de Inglaterra, el City, en cual no deja nada al azar, claro, pero cuando los clubes están 4 o 5 horas, sí depende mucho de su familia, de su formación, de qué valores le han dado, porque Claro. después cambia. He tenido conversaciones, he mandado mensajes con Luis Rojas preguntándole qué tal, cómo está, cómo lo ha vivido también, cómo lo conozco, y cuando se enojaba un poco cuando el entrenador no lo ponía o demás, también le llamaba un poco la atención para que, ya listo, estás en Europa en Serie A.
entiéndelo, tiene 18 años, ¿sabes lo que va a ser para ti esto? Y bueno, nada, ha sido un poco así para mí. ¿Le ha molestado que entrenen tanta pelota parada o no? Yo le dije que iban a entrenar tanta pelota parada, le pregunté, oiga, le dije a Lucho, ¿le gusta la pelota parada? No tanto, prepárese. Sí, conmigo lo hacía fastidiar bastante porque me gustan mucho los balones detenidos. Más que me gustan los balones detenidos, pero no porque como vivencia de jugador no me gustaba estar 1 hora y media. Entonces nosotros los entrenamos 3 días de la semana, 25 o 30 minutos máximo, porque cuando, no sé, está Marcelo, que es un tipo que le pega extraordinaria la pelota, porque no voy a descubrir yo. ¿Qué le voy a hacer? ¿Patear todo el día? Si yo sé que después lo va a patear igual en el partido. Entonces patea 5, 6, ya está, no va a patear 25. Entonces, y después que el jugador... Roberto Hernández, ¿Roberto? Roberto, bueno, sí, hay entrenadores, uno va aprendiendo y va viendo y qué le gusta y qué no le gusta. Marcarián te tocó, sí. Sí, Sergio también, sí, le daba mucha importancia. Acosta también era así. Sí, claro, sí, no lo tuve, pero sí. Yo creo que, a ver, yo digo, estos entrenadores, ¿no?, que pasaron anteriormente y que dijimos, no, mira lo que hacían, la táctica. La táctica hoy pasó a ser muy relevante y el balón detenido se pierde y se gana partidos, más del 60%, 55%, perdón, menos del 60%, pero es mucho, más del 50%, son de balones detenidos en el fútbol mundial. Es evidente que lo tienes que trabajar como una transición, como un ataque directo, como un ataque organizado en tu semana de trabajo. Por lo menos es algo que nosotros hacemos. Hernán, ¿cómo te manejas tú? Porque te lo pregunto por lo que está viviendo hoy el fútbol chileno. ¿Trabajas con un representante? Porque, no sé, por ejemplo, el otro día hablábamos La Calera, que trae un técnico de quinta división, de cuarta división de Argentina. Y uno dice, acá en Chile hay técnicos. Por ejemplo, pasó con la selección, que se buscó afuera, fueron a España, vieron nombre en Europa, y finalmente terminan con un técnico que conoce el fútbol chileno. En ese plano, ¿cómo lo ves tú? Lo que está pasando hoy en el fútbol chileno, que quizás en tu caso, técnico libre, no te dan la oportunidad. Sí, buena pregunta, Dani. A ver, yo creo que el fútbol, desde que hace muchos años, un expresidente del fútbol nacional dijo que los clubes, a partir de que iban a ser sociedades anónimas, se acababa el fútbol. Yo no digo que se acabó, pero digo que de alguna manera ha hecho un monopolio, se ha generado diferentes cosas. Los dueños de los clubes pueden serlo, por supuesto. En la elección siempre hay en esto de la decisión de traer a estos jóvenes, no digo que no tenga la capacidad, porque por algo están dirigiendo y demás, y lo demostrarán, pero digo que habemos entrenadores aquí en Chile. Yo me considero un entrenador chileno, formado aquí, llevo 25 años en el país y demás, me he preparado como varios que estamos esperando una oportunidad de encontrar un equipo y esperemos y que se dé la posibilidad de que así sea, porque creo que la capacidad está, ¿no? Y evidentemente después lo tendrá, que de alguna manera no tiene que ser porque es dueño de la elección, sino es por la capacidad. ¿Te hubiera gustado Coto Sierra? ¿O Sí, Basay? sí. Porque en su momento lo hablamos. O sea, Sí, un poco sí. diciendo que es el momento, o era el momento como para decir, ¿sabes qué? El momento de un técnico chileno que asuma, Sí, se buscó yo- tanto afuera. Lazarte es buen técnico, sí, es sí. muy buena persona y uno espera que le vaya bien. Pero uno siempre dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no le damos la oportunidad nuevamente a un técnico chileno? Sí, podría decirlo antes de, Marce, antes de, porque al final hoy Sí, está digo la- que sí, Martínez con es un tipo respeto, sí. acertado y me parece muy bien la elección, pero digo antes de, cuando no estaba Martín o cuando no estaban las posibilidades de extranjeros, o había algunos extranjeros, pero creo que sí, evidentemente, para mí, no solo por lo que estaba mostrando en el momento José Luis, yo creo que nosotros no podemos elegir los entrenadores, ni los jugadores del momento, porque al final ni los jugadores de antes, pero los jugadores que tengan un recorrido y los entrenadores también, ¿no? Los dirigentes deben elegir. O sea, estamos hablando de José Luis, un entrenador que ha salido campeón en todos los lugares donde ha estado, un tipo decente, preparado, con un gran cuerpo técnico. Para mí merecía la oportunidad, pero bueno, yo no soy quien elijo. Seguro y ojalá que pueda tener la posibilidad. Creo que desde Juvenal no hay otro entrenador Nacional, chileno. el Vichy Nacional. se podría considerar. Perdón, Claudio, Claro, sí, que es como de si acá. fuese parecido a lo mío, digamos, Claro, si fuese sí. que yo soy entrenador, claro. Pero digo, chileno, creo que no, creo no, que no, después no. de Juvenal no. Juvenal es el último nacido en Chile. El último nacido en Chile. Entonces, bueno, creo que algo pasa en la elección debido a eso. Hernán, se desvió un poco el tema, por Sí, eso sí. pedirte disculpas, pero te quería llevar de nuevo a tu paso por la U, Sí. porque
hablando de esta conferencia que hizo Dudamel el otro día, que generó mucha molestia en el ambiente de la U, te quería recordar cómo fue para ti cada vez que salía a hablar Johnny Herrera. Generaban muchas polémicas, eran cuñas que nosotros decíamos acá, no le aportan mucho quizás a la U, porque eran un poco incendiarias. ¿Se equivocó? No sé si pudiste hablar después con él. Sí intenté. Sí le mandé pésame cuando falleció su madre y demás, porque creo que es lo que corresponde. Absolutamente. No soy su amigo, no pretendo serlo tampoco cuando uno es entrenador, no pretende ser amigo de los jugadores que conduce, si se da la relación de más. Por supuesto que no es grato siempre cuando es descalificado la manera de proceder, pero no, yo no soy de esa manera. Cuando tuve que hablar lo conversé y creo que para mí ahí termina, ¿no? Por supuesto que no me gusta, no le gustó a mi familia y demás, porque no es grato, no le gusta al ser humano que puedan hablar de esa persona, pero, o sea, desde la persona y de esa manera, pero nada, yo no le guardo rencor, son decisiones, siempre tomé una decisión profesional y bueno, nada. Creo que también en ese caso no creo haberme equivocado. No, que él siempre dijo que tú llegaste para sacarlo, como que más o menos era proyecto club, la determinación de Johnny Herrera desligarlo del club. No, yo puedo decirlo con seguridad que a mí nadie, o sea, podrían preguntarle a los dirigentes, pero perfecto. Mi determinación fue antes de comunicárselos los dirigentes y tomé una decisión diferente porque creo que cuando dicen no, a todos los jugadores iguales, no, yo no creo que todos los jugadores son iguales, ni en la calidad, ni en la manera de proceder, con los que tienen trayectoria y demás. Y de mi punto de vista hice lo que creía necesario y nada, para mí es un punto cerrado. Por supuesto que me duele, por supuesto que yo creo que los jugadores a corto plazo no miden la consecuencia de la decisión de un entrenador. A mediano plazo más o menos se dan cuenta y a largo plazo la agradecen porque no todos te lo dicen de frente y no todos te dicen el por qué y tomas esa decisión.